Muy buenos días, amados hermanos. Es una bendición poder transmitir a través del medio electrónico, pero sobre todo poder saludarlos, decirles que Dios les siga guardando y dando su bendición, y enviar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a sus familias, donde quiera que se encuentren. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, en la siguiente parábola. Estamos ya en el Evangelio de Lucas. Vimos algunas en meses anteriores en Mateo. Estamos viendo las que se encuentran en Lucas, algunas de ellas exclusivamente en este Evangelio sinóptico. Y en el caso del día de hoy, domingo 19 de julio de este año, vamos a meditar brevemente en la parábola que conocemos como el rico y Lázaro. Y esta se encuentra narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, lo cual a continuación voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí que se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. La parábola, como ya mencionamos, se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Lucas y deja una enseñanza, como todas ellas, muy especial. Cabe recordar, amados hermanos, que las parábolas fueron dichas por Jesús, estos relatos cortos con enseñanza específicamente moral, en base a lo que él plantea del reino de los cielos, da mensajes a través de estos relatos, de estas historias cortas. Pero el público puede ser diverso. El público, quienes escuchó, dependiendo, hablando cronológicamente de dónde la contó, y también el lugar geográfico, y además la audiencia puede ser diferente. En algunos casos la contó a sus discípulos, como vimos en parábolas de Mateo. Había una referencia específica a lo que sus oyentes o lo que él quería transmitir era a sus discípulos. En otros casos fue a un auditorio más amplio, aquellos que le seguían, que les escuchaban, como las parábolas que da a conocer en el Sermón del Monte. Era una audiencia mayor, en el famoso Sermón de la Montaña que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7.
cuando él menciona que subió al monte, vinieron a él sus discípulos, dice, y sentándose abrió su boca y les enseñaba diciendo, y vimos que él relata varias parábolas, como es el caso de los lirios, de las aves y algunas más también ahí narradas en Mateo. Pero hay parábolas que van específicamente a los grupos religiosos. En este caso pudieron ser fariseos, también a escribas, citó varias parábolas, y a los saduceos. Y en este caso la parábola del rico y Lázaro tiene una audiencia de los líderes religiosos, pueden ser fariseos o saduceos, porque el contexto nos narra, si hablamos de la parábola del administrador injusto que está al comienzo del capítulo 16, en los versos 14 dice, oían esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero, es decir, su audiencia era una audiencia de los religiosos, sectarios, de estos diferentes grupos que había en la época de Jesús, en el primer siglo de nuestra era, de la era común o después de Cristo, y entonces tiene como fin esa audiencia, ¿sí? Aclarar que la parábola fue dicha y que sus oyentes o la enseñanza principal, para que se entendiera el punto de la importancia de entrar al reino, narra esta parábola donde la audiencia principal o principalmente va dirigida a estos grupos. Algunos dicen que podían haber sido fariseos, otros que escribas, y una gran o un poco más de estudiosos y eruditos de las escrituras han concordado en que más bien iba dirigido a los saduceos, por lo que se traduce en el contexto, ya que los saduceos eran la clase opulenta de todos estos grupos sectarios. Algunos no lo mencionan en la Biblia, como por ejemplo los esenios, porque de hecho se dice en la literatura descubierta que ellos formaban un grupo sectario, pero que preferían alejarse de las ciudades, de las aldeas, y eran una especie de, como lo que conocimos siglos después, de anacoretas o caraítas o los monjes, ¿verdad?, que se apartaban al desierto. Pero también había grupos políticos, religiosos, como los herodianos, y muchos otros más, también grupos de origen griego. Tenemos a los cínicos, a los estoicos, y varios de estos pues recorrían el mundo grecorromano entonces conocido. Se calcula que eran alrededor de 24 grupos diferentes sectarios los que había en los tiempos del Nuevo Testamento, y que iban de un lado a otro, unos habían surgido de ahí, como el caso de fariseos, saduceos, escribas que eran de origen netamente judío. Y entonces hay una referencia, concuerdan muchos, que los saduceos, por el trasfondo en que se da la parábola del rico, el planteamiento de lo que ellos creían, y porque menciona en detalles, aunque detallar la parábola, disculpen ustedes, detallar la parábola es como alegorizar la misma, o alegorizar la parábola es sacar enseñanzas de los detalles, que muchas veces hemos hecho eso como predicadores, ¿verdad?, como instructores o maestros de la palabra de Dios. A veces damos mucho énfasis sobre detalles. No es el propósito principal de las parábolas, pero de alguna manera nos ayuda a nosotros a reflexionar, y en esto hay mucha literatura también que aporta, pues no está mal, pero siempre hay una enseñanza principal en cada parábola, y vamos a descubrir de alguna forma qué enseñanza se extrae enseñanza principal de esta parábola. Pero entonces nos quedamos en que hay una alusión a la clase opulenta, y también donde Jesús, de acuerdo a la doctrina, la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento, hace alusión, por ejemplo, detalles como los ángeles que se llevan al mendigo, a Lázaro, que por cierto en la parábola es al único que se le da un nombre personal. Por cierto, también Lázaro es una versión corta, ¿verdad? Así como cuando hablamos
de Francisco o Paco y otros nombres. Lázaro es una versión corta del nombre Eliezer hebreo, y recordamos algún Eliezer en la Biblia, como es el caso del siervo de Abraham, aquel que le pide que vaya y busque una esposa para su hijo Isaac. Eliezer, y el nombre en hebreo significa Dios ayuda. Entonces, de alguna manera tiene que ver con la condición también de este personaje narrado en la parábola. Y hace alusión a detalles Jesús en que los saduceos no estaban de acuerdo. Entonces hay un planteamiento de esa enseñanza para ellos. Pero también cabe resaltar algunos aspectos de lo que Jesús, y que muchas veces interpretamos de la parábola, pero que viendo el contexto y la enseñanza principal, no necesariamente Jesús quiso decir, o no era la intención. Los estudiosos concuerdan de que no era la intención de Jesús. Por ejemplo, ¿qué no quiso decir Jesús? Es decir, Él no toma posición o partido, primero, sobre el aspecto de ricos y pobres. O sea, no es la intención de la parábola. No quiere decir que no tomó posición en algún momento Jesús como maestro, personaje, rabí, como Dios mismo, sino que en la parábola no está planteando un aspecto entre ver ricos y pobres, quién es bueno o quién es malo. No es el planteamiento de la parábola. Tampoco el propósito de la parábola es hablarnos de la vida después de la muerte, que se han sacado muchas conclusiones y varias enseñanzas sobre cómo será, de acuerdo a la parábola, el cielo o el infierno o la morada de los muertos. No está centrada la enseñanza de Jesús en la vida después de la muerte. De ahí que a veces de los detalles sacamos la enseñanza, y que si el seno de Abraham y qué era. Es cierto que Jesús da a conocer estos detalles, o en la parábola da estos detalles, pero no era su propósito. ¿Por qué nos cuenta? Por la audiencia, lo que está hablando, como ya vimos y hemos leído y estamos estudiando. La audiencia conocía de estos detalles, por eso no se detiene a explicarlos, o el propósito no es la enseñanza después de la muerte, porque de hecho ellos ya lo sabían. Es decir, la tradición rabínica, en los tiempos desde aquel entonces, había una fuerte creencia de que todos los que morían iban al mismo lugar. Y aquí se utiliza la palabra Hades, aunque la Nueva Versión Internacional la traduce como infierno. En realidad la palabra griega para infierno es Gehenna. Gehenna es la palabra que tiene que ver con el infierno, con el lugar final que nosotros creemos, que dice la Biblia, que es el lugar, el destino final de los impíos, de los pecadores. No se refiere a ese lugar. Se habla de un lugar por la creencia judía de entonces, de que todos iban, pero que desde ese momento en que se morían, los justos iban a lo que ellos llamaban el seno de Abraham o el paraíso. O sea, cuando se refiere al paraíso, el seno de Abraham es la morada de los muertos justos, no el cielo final o el destino final después del juicio al que irán todos aquellos que encontraron la salvación o encontramos la salvación en Cristo Jesús, y el infierno como destino final, sino un lugar donde los impíos ya experimentaban un castigo y los otros ya disfrutaban de un lugar, pero no es el destino final. Esa es la creencia en la tradición judía, en la tradición rabínica, y lo está citando Jesús, algo que ellos ya conocían, algo que ellos ya sabían y de antemano era parte de, por eso lo explica. Entonces no hay un propósito de enseñar cuál es, porque ellos ya tenían la noción de lo que es el destino de los que mueren, justos o injustos, y nosotros creemos que habrá un destino final después del juicio. Eso lo vemos ya en el Nuevo Testamento, en las epístolas, sobre todo en el Apocalipsis, pero no es el tema. Entonces, ¿para qué Jesús narra, o por qué narra Jesús la parábola? ¿Cuál es el propósito dirigido a los grupos religiosos opulentos que la clase sacerdotal era saducea? La mayoría
de las empresas, si podemos llamarle así, o negocios que había religiosamente hablando en los tiempos de Jesús, sobre todo alrededor del templo, pertenecía a la clase saducea. Los cambistas y los vendedores en el templo no eran gente que ellos eran los dueños, eran gente al servicio del sacerdocio saduceo, que se dedicaba precisamente a cambiar monedas, a vender animales en el templo, y era un negocio, históricamente se habla de los saduceos, pero ellos tenían sus posturas. Lo que Jesús, vemos en el estudio de la parábola, tratando de entender este contexto, está mencionando es acerca de la catástrofe. O sea, está narrando la parábola a los grupos religiosos para advertirles a ellos, saduceos o fariseos o escribas, de la catástrofe inminente que llegaría a sus vidas si no se arrepienten, a hombres como el rico y sus 5 hermanos que habla la parábola. Es decir, gente que confió en lo que tenía. No está hablando aquí de que tener riquezas está mal. De hecho, Dios nos da capacidad de generar riqueza. Dios nos da la capacidad de estudiar una carrera. Dios nos permite la bendición de crecer económicamente o de avanzar. Eso Dios habla en la Biblia de que el Señor nos bendice y nos prospera de alguna manera si somos nosotros fieles y obedientes a Él. Eso es claro en la Biblia. Pero no es el punto aquí, sino el hecho de tener confianza, y eso también lo alude a la parábola anterior, de confiar en la riqueza, o la parábola de hacer tesoros en el cielo, más bien en la tierra. No hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. Y esas parábolas enseñan acerca de en dónde estamos poniendo la confianza, en qué estamos confiando. Ellos no creían en el mensaje evangélico de Jesús, y Jesús les dice: no es lo que ustedes creen o piensan la manera, porque algunos, como los fariseos también, creían que al hacer buenas obras y al ayudar de alguna manera, o los mismos saduceos, que eran altruistas más que los fariseos, pero obviamente hasta cierto punto, creían que ellos de alguna manera ganaban el favor de Dios por sus dádivas, por sus limosnas. Jesús plantea que no es así. Y en algún momento también de los evangelios dice, cuando narra algunas historias Jesús, antes, si no os arrepentís, o si no se arrepienten, también van a perecer igual. Ustedes creyeron que por aquellos que se les cayó la torre eran más pecadores, ¿se acuerdan de este pasaje? Si no se arrepienten, igual van a perecer. Jesús está hablando principalmente aquí del arrepentimiento, por un lado, que es necesario el arrepentimiento, no el hacer obras buenas para ganarse el favor de Dios. Nosotros creemos que cuando nos arrepentimos, venimos a Jesús, Él perdona nuestros pecados, tenemos la conversión, un encuentro personal con Él. Eso es lo que nos lleva a la salvación y por tanto el destino final, que creemos que es la gloria de Dios, la patria celestial o el cielo, como se le llama. Pero también hacemos obras no para ganarnos el favor de Dios, sino porque somos ahora hijos de Dios. Es necesario las obras justas, obras compasivas. Pero entonces, por un lado habla del arrepentimiento, pero por otro es también de no confiar en los bienes materiales, que nosotros podemos pensar, estaremos bien, o confiar a un extremo en lo que se ha conseguido por la gracia de Dios y no reconocerlo, en pensar que eso nos va a dar una estabilidad, o que eso nos va a hacer estar bien delante de Dios. Entonces, por un lado, amados hermanos, la enseñanza es para los grupos, arrepentimiento, pero para nosotros como ya arrepentidos, los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, es ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En quién nosotros buscamos? Y la palabra de Dios nos da una gran enseñanza, que nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor y en lo que Él nos da, que todo depende de Él, que no es nuestra capacidad o sale de nosotros para poder ganar algo en este recorrido que llamamos vida. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que sale de nosotros, lo que recibimos, es por la gracia de Dios.
Y si hay un lugar a donde vamos, lo dice la Biblia, y que ese lugar es en base a lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas por su sacrificio, pero que debemos mantenernos perseverantes en la fe. Con paciencia ganaremos nuestras almas, es decir, que lo que nos resta de vida, hasta el Señor donde quiera y determine que es momento de partir, debemos ser fieles y poner nuestra con total confianza y fe, o fe y confianza, que son sinónimos, en Él y no en las cosas de las que dependemos. Porque ante cualquier situación difícil y complicada, casi siempre acudimos, y que no está mal, hay ayuda, por supuesto, pero nuestro principal refugio debe de ser Jesús, y Él acomodará las cosas para lo cual nosotros estamos necesitando. Confiemos siempre. De eso depende nuestra vida espiritual, de conectarnos con Dios todo el tiempo, algo que no hacían los grupos religiosos. Interpretaban las escrituras de manera mecánica y así las aplicaban, pero su vida espiritual estaba pobre, lejos de Dios, y la parábola refleja eso, pobreza. Mira la condición en que viven, pero están destinados a un lugar de castigo, los que no confían en Dios, los que no se han arrepentido. Y Lázaro, el rico dice, trata de evitar eso, pero la parábola dice, es que está en la enseñanza, está en las escrituras. La misma narrativa dice, está ahí en las escrituras la enseñanza de cómo acercarse a Dios. Entonces hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, está en las escrituras, y aquí tenemos la enseñanza de cómo mantener nuestra cercanía con Dios. No la descuidemos, mantengamos esa firmeza en oración, en ruego, en súplica, la lectura y aplicándola, porque si algo hacían no hacían los grupos religiosos sectarios, era aplicar a su vida la esencia de la palabra. Nosotros tenemos esa oportunidad con la guía de su Santo Espíritu. Entonces, amados hermanos, que la confianza y el arrepentimiento de nuestras vidas sea un paso fundamental para mantenernos así, para que al final de los tiempos podamos saber que nuestro destino es el reino de Dios allá, porque ya está aquí el reino, pero que trascenderemos, ¿verdad?, a la eternidad, y que estaremos seguros que estaremos ahí. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos mantenga fieles y firmes en estos tiempos, como decía el profeta Habacuc, ¿verdad?, el cual significa abrazo, que en hebreo, como decía, aviva tu obra en estos tiempos, Señor, dadla a conocer, que así sea, a través de nosotros, nuestro testimonio, nuestra fe, nuestra predicación, de a conocer esa profecía de que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es nuestra creencia y nuestra confianza. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti. En esta mañana, oh Dios, te alabamos, te honramos, pero también agradecidos ante ti nos presentamos por tu presencia, por tu amor. Y en súplica, Señor, también deseamos que tú sigas siendo propicio a cada familia, a cada persona. A los que están enfermos, trae sanidad, Señor. Quiero pedirte por la vida de muchos que hemos orado todos los días, pero hoy quiero específicamente referirme a Fernanda, Señor, Guerrero García, que está en el hospital. Que le des sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Que des fortaleza a Luis y a la hermana Noemí, Señor, y a sus hermanas, Padre, su hermano, para que ellos tengan la confianza de que tú obras y que los sanas, Señor, que tienes un propósito especial, que tu abrazo sea con ellos, Padre, que tú les ayudes, les bendigas en todo momento, y que a todos, Padre, en estos momentos complicados y difíciles de diferentes familias, pastores, familias, hermanos, hermanas, traigas tú la sanidad a sus vidas conforme a tu voluntad, Señor, porque creemos en ello, pero también que traigas paz, consuelo, Señor, a las vidas. Para los que han partido, que tú traigas consolación, resignación y esperanza a sus vidas, porque la esperanza está en ti, y en eso confiamos, porque tú has suplido cada necesidad también nuestra, y así lo seguiremos creyendo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Fuerte abrazo, mis hermanos. Dios les bendiga. Confiemos en el Señor.